Aventuras de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, traducido por José Alegret de Mesa. Primera parte del capítulo 14. Sucesos ocurridos en la isla durante mi ausencia. 3 de los ingleses se portan de una manera insolente con los españoles y con sus mismos compatriotas. Aquellos los desarman y los someten. Los salvajes desembarcan en gran número sobre 2 puntos de la isla. Se encuentran casualmente que son 2 naciones enemigas. Combate sangriento. Muchos de los vencidos son socorridos por los españoles. Nuevas querellas entre los ingleses amotinados y los españoles. Los ingleses se embarcan para el continente y vuelven después de una ausencia de 22 días. El primer hombre que vi al abordar fue el español a quien salvé la vida, y cuyas facciones reconocí perfectamente. Con respecto a su traje lo descubriré más tarde. Prohibí a mi gente el saltar a tierra, pero esta orden no pudo retener a Domingo en el bote. Este cariñoso hijo había divisado a su padre a una gran distancia de los españoles, mucho tiempo antes de verlo yo, y si no le hubiese dejado ir a tierra se habría arrojado de seguro al mar. No bien hubo puesto los pies sobre la playa, cuando corrió hacia donde estaba su padre con la rapidez de una flecha. Sus primeros transportes de alegría cuando se hubo reunido a él habrían arrancado lágrimas al hombre dotado de la más grande firmeza. Lo abrazó, lo besó, le hizo 1000 caricias, lo cogió en brazos, lo sentó en el suelo sobre el tronco de un árbol, se tendió a su lado, después se levantó y lo estuvo mirando por espacio de un largo cuarto de hora, como se miraría un cuadro extraordinario. Después de lo cual se arrojó de nuevo al suelo y lo volvió a acariciar y besar. Por último se levantó y se puso aún a contemplarlo. Se hubiera creído que el pobre muchacho estaba hechizado, mas al día siguiente los nuevos extremos que le sugirió su ternura hubieran hecho reír al hombre de más gravedad. Por la mañana se paseó por la playa durante muchas horas con su padre, llevándolo de la mano como si fuese una dama, y de cuando en cuando lo dejaba para ir al bote a buscar alguna cosa para él, como un pedazo de azúcar, un vaso de licor, una galleta, en fin, todo lo mejor que había. Después del mediodía aún hizo otra cosa. Hizo sentar al anciano y se puso a bailar a su alrededor haciendo 1000 posturas, 1000 gestos burlescos. Al propio tiempo no cesaba de hablarle, refiriéndole para divertirle alguna anécdota de sus viajes y todo lo que le había sucedido en países lejanos. Finalmente, si se hallase la misma afección filial en todos los cristianos del globo, se podría mirar como inútil el 4º mandamiento de la ley de Dios. Pero dejémonos de digresiones y volvamos a mi desembarco. Es inútil enumerar los cumplimientos y buen trato que me prodigaron los españoles. El primero que se presentó y que conocí muy bien, como ya he dicho, fue aquel a quien había salvado la vida. Se dirigió al bote acompañado de uno solo de sus compañeros, llevando también una bandera blanca. Al principio no me reconoció, no se le ocurrió el que yo fuese el que volvía a aquellas regiones hasta que le hube hablado. Caballero, le dije en portugués, ¿no me reconocéis? No me contestó ni una palabra siquiera, pero dando su mosquete al compañero, abrió los brazos y pronunciando en español algunas palabras que no pude entender, vino a abrazarme. Díjome que no tenía excusa de no haber reconocido aquel rostro, que se había mostrado una vez a él como el de un ángel bajado del cielo para salvarle la vida. Añadió a más una multitud de corteses palabras peculiares a los españoles bien educados, y haciendo una señal al hombre que le acompañaba, le dijo que fuese a llamar a sus camaradas. Entonces me preguntó si quería visitar mi antiguo castillo, del cual me pondría en posesión y en donde vería que no se habían hecho mejoras más que de poca importancia. Dirigímonos pues hacia aquel lado, pero no reconocí aquellos sitios, lo mismo que si no los hubiera visto jamás.
se habian plantado tantos árboles y estaban colocados de tal modo, tan cerca los unos de los otros, y en 10 años habian crecido tanto, que aquel lugar estaba enteramente inaccesible, á excepcion de algunos senderos ocultos tortuosos que podian solo encontrar aquellos que los habian hecho. Preguntéle por qué eran todas aquellas fortificaciones. Me respondió que yo conoceria perfectamente la necesidad cuando supiese cómo ellos habian pasado el tiempo despues de su llegada á la isla, luego que supieron desgraciadamente mi marcha. Me aseguró que se habia alegrado sobremanera de mi dicha cuando supo que habia partido en un buque y segun mis deseos. Habia conservado, me dijo, la firme persuasion de volverme á ver algun dia, pero nada en su vida le habia sorprendido y afligido al principio mas que la contrariedad que experimentó á su vuelta á la isla no hallándome en ella. Con respecto á los 3 bárbaros, como él los llamaba, que nosotros habiamos dejado, y de quienes tenia una larga historia que contarme, si no hubiesen sido tan pocos, los españoles hubieran vivido mejor entre los salvajes. Si hubiesen sido bastante fuertes, continuó, haria bastante tiempo que estariamos todos en el purgatorio. A estas palabras hizo la señal de la cruz sobre su pecho. Pero espero, caballero, que no tomareis á mal que os diga que, obligados por la necesidad, nos vimos precisados por nuestra propia conservacion á desarmar y someter á aquellos hombres que, no contentándose con ser moderadamente nuestros dueños, querian llegar á ser nuestros verdugos. Le repliqué que ya me lo habia temido, y que nada habia sentido mas al abandonar la isla que no hubiese vuelto él con sus compañeros á fin de ponerlos en posesion de mis propiedades y dejar á los otros en estado de sujeccion que tenian bien merecido, que si ellos los habian reducido á dicho estado, lejos de reprendérselo, estaba sumamente satisfecho, pues sabia que aquellos bribones eran muy díscolos é incorregibles y capaces de cometer todo género de maldades. Durante esta conversacion, el hombre que habia enviado á llamar á sus camaradas llegó con otros 11. Con los trajes que entonces llevaban era imposible conocer á qué nacion pertenecian, pero mi español me puso bien pronto al corriente. Desde luego se volvió hacia mí y dijo mostrándomelos: he aquí, caballero, algunos de los individuos que os son deudores de la vida. Entonces, dirigiéndose á ellos y señalándome, les hizo conocer quién yo era. En su consecuencia se acercaron uno á uno, no como gente de mar ú hombres ordinarios, sino como si hubiesen sido embajadores de alto origen y yo un monarca ó un gran conquistador. Su conducta no pudo ser mas galante y cortés, aunque mezclada de una varonil y majestuosa gravedad que les sentaba á las 1000 maravillas. En una palabra, sus maneras eran tan superiores á las mias que no sabia cómo recibir sus cumplimientos y menos aun cómo volvérselos iguales. La historia de su llegada y de su conducta en la isla, despues de mi marcha, es tan notable, ofrece tantos incidentes, que la primera parte de mis memorias ayudará á comprenderla, pues tiene tanta semejanza en la mayor parte de sus detalles con la relacion que ya he dado, que tengo un gran placer en transmitirla á aquellos que me sigan. No me entretendré ahora en contar minuciosidades, lo cual me pondria en el caso de poner mas de 10,000 dije, dijo, me dijo, le dije y otras frases parecidas, mas bosquejaré los hechos históricamente con tanta fidelidad como mi memoria me los recuerde, de todo lo que supe en las varias conversaciones que tuve y tambien con respecto á los mismos parajes. Para ser lo mas conciso y claro posible, debo recordar las circunstancias con las cuales abandoné la isla y en las que se hallaban las personas de quienes voy á hablar. Es preciso primeramente repetir que habia enviado al español con el padre Domingo, los dos salvados por mí del furor de los salvajes, en una gran canoa con direccion á la tierra que yo tomaba entonces por el continente, con la mision de traer á sus compatriotas á fin de preservarlos de desgracias semejantes á las que ellos habian experimentado, de socorrerlos y de encontrar con ellos, si era posible, algun medio para salir de allí.
Cuando los hice marchar no tenía la más mínima apariencia ni la menor razón para esperar mi libertad. Hacía más de 20 años que no pensaba en ello ni podia proveer lo que iba á suceder, es decir, que un buque inglés abordaria allí expresamente para llevárseme. Por lo tanto, debió ser para ellos una grande sorpresa cuando volvieron, no solo el no hallarme, sino tambien el ver 3 extranjeros abandonados en aquella isla y en posesion de todo lo que me habia pertenecido y que de otro modo hubiera sido suyo de derecho. No obstante, lo primero de que me informé para continuar la relacion en donde la he dejado fué lo que les era enteramente personal. Pedi al español una cuenta detallada de su viaje en la canoa para ir en busca de sus compatriotas. El tiempo habia permanecido en calma, el mar muy sosegado. En cuanto á sus compatriotas, no puedo dudar que no estuviesen enajenados de alegria al volverle á ver, pues era, segun mi parecer, el mas eminente de todos, habiendo muerto despues de algun tiempo el capitan de su buque náufrago. Se habian sorprendido tanto mas cuanto que, sabiendo que habria caido en poder de los salvajes, calcularon que habia sido devorado como el resto de los prisioneros. Cuando les contó la historia de su salvacion y los medios que tenia de conducirlos á la isla, les pareció un sueño. Su asombro, decia él, traia á la memoria el de los hermanos de José cuando se descubrió á ellos y les contó su elevacion en la corte de faraon. Pero viendo las armas, la pólvora, las balas y las provisiones que habia traido para hacer el viaje, volvieron en sí y se entregaron con reserva al gozo que les causaba su libertad y se dispusieron inmediatamente á seguirle. Primeramente tuvieron que procurarse canoas, y para esto les fué necesario relajar un poco su estricta probidad con respecto á sus amigos los salvajes, apoderándose de 2 grandes canoas ó piraguas bajo pretexto de ir á pescar ó á una partida de diversión. Se embarcaron al dia siguiente por la mañana muy temprano. Sus preparativos no exigian mucho tiempo, porque no tenian ni equipaje, ni vestidos, ni provisiones, ni nada en fin, sino lo puesto y algunas raices que ocupaban el lugar del pan. Mis enviados estuvieron ausentes 3 semanas. En dicho intervalo, desgraciadamente para ellos, encontré la ocasion de salir de la isla, como ya he referido, dejando en ella 3 bribones lo mas impudentes, mas ariscos, intratables y menos sociables que puedan hallarse. El solo acto de lealtad de aquellos pillos á la llegada de los españoles fué darles mi carta, provisiones y otras cosas necesarias segun yo les habia prevenido que hiciesen. Les dieron tambien una larguísima nota que les habia dejado, y que contenia mis instrucciones sobre los medios que habia empleado para subvenir á mis necesidades, la manera de hacer el pan, de criar mis llamas domesticias, de cultivar el grano, de secar las uvas, de fabricar mis ollas, en una palabra, todas mis demas industrias. Todo lo dicho, escrito por mí con muchos detalles, fué entregado por ellos á los españoles, 2 de los cuales sabian regularmente el inglés. No rehusaron arreglarse con los recien llegados en todo lo demas, y desde luego estuvieron muy unidos, dividieron con ellos la casa ó la gruta y empezaron á vivir muy acordes. El jefe de los españoles, que habia visto de los medios de que yo me valia, dirigia todos los negocios ayudado del padre Domingo. En cuanto á los ingleses, nada hacian mas que pasear por la isla, matar papagayos, coger tortugas, y cuando volvian al anochecer á sus moradas, encontraban ya la cena dispuesta por los españoles. Estos últimos se habrian acomodado á aquello si los ingleses se hubiesen limitado únicamente á dejarlos tranquilos, pero no era propio de su carácter turbulento, pues como el perro del hortelano, ellos no querian comer ni dejar que los otros comieran. Sin embargo, sus cuestiones fueron al principio de poca importancia, y por consiguiente no merecen ser referidas. Pero bien pronto se transformaron en una guerra abierta, empezada con toda la grosería e insolencia imaginable, sin razon ni provocacion, en contradiccion con el buen derecho y el sentido comun. Es cierto que fué hecha la rebelacion por los mismos españoles
a quienes podré llamar sus acusadores. No obstante, cuando interrogué a los criminales, no pudieron negar una sola palabra. Mas antes de pasar a las particularidades de esta segunda parte, debo suplir una omision hecha en la primera. He olvidado mencionar que en el momento en que íbamos a levar ancla, se suscitó a bordo del buque una disputa que me hizo temer un segundo motin. No se apaciguó mas que por la presencia de ánimo del capitan, que con mi asistencia los separó a la fuerza, se apoderó de los dos mas revoltosos y los hizo cargar de cadenas. Como habian tomado una parte activa en los primeros desórdenes y dejado escapar algunas palabras subversivas y peligrosas, los amenazó con tenerlos encadenados hasta llegar á Inglaterra, en donde serian ahorcados por sediciosos y haber intentado desertarse llevándose el buque. Dicha amenaza, aunque el capitan no tuvo intencion de realizarla, intimidó á la mayor parte de la tripulacion, la cual empezó á decir que el capitan los engañaba hasta su llegada á un puerto inglés que los pondria á todos presos, y por lo tanto se les juzgaria. El teniente, advertido de todo, nos comunicó aquella noticia, por lo cual se convino conmigo que, como me tenian por una persona de importancia, iria acompañado del segundo á hablarles y decirles que les aseguraba, si se portaban bien durante el viaje, todo lo que habian hecho anteriormente seria olvidado. Fui pues á hablarles, y despues de haberles dado mi palabra de honor, pareció que quedaban completamente satisfechos, sobre todo cuando hice absolver y quitar los hierros á los que estaban encadenados. Aquellas ocurrencias nos habian tenido anclados toda la noche. El viento, por otra parte, habia aflojado. Al dia siguiente por la mañana descubrimos que los dos prisioneros, despues de haberse apoderado cada uno de un mosquete y de algunas otras armas, por lo tocante á la pólvora y balas no sabiamos si tenian, habian desatado la lancha y se habian servido de ella para reunirse en la isla con sus compañeros de rebelion. Al instante que llegó á nuestra noticia su desercion, envié á tierra la chalupa montada por 12 hombres y el teniente, con orden de prender á los criminales, mas no pudieron cogerlos ni á los demas tampoco, porque al ver llegar la chalupa se fueron todos á refugiar al bosque. El teniente habia pensado, en castigo de sus inquietudes, destruir sus plantaciones, quemar sus utensilios y provisiones y dejarlos sin socorro de ninguna clase, pero no teniendo órdenes para ello, nada tocó. Dejó las cosas del mismo modo que las habia encontrado y, recogiendo la lancha, vino á bordo sin ellos. Aquellos dos hombres, unidos á los otros, eran 5, mas los 3 primeros eran tan superiores á los restantes en maldad que al cabo de 2 ó 3 dias cerraron la puerta á los recien venidos, abandonándoles á sí mismos y no queriendo que hubiese nada de comun con ellos. Al propio tiempo rehusaron por espacio de algun tiempo el darles el menor alimento. Los españoles no habian llegado todavía en aquella época. Cuando desembarcaron, el negocio empeoró. Probaron en vano de obligar á aquellos 3 brutos á reconciliarse con sus compatriotas, no debiendo, decian, formar todos mas que una sola familia. Ellos no quisieron oir nada. Así, los otros 2 se vieron precisados á vivir aparte, y no teniendo otra clase de recurso que su trabajo y su industria para hacer soportable la vida, fueron á plantar sus tiendas á la costa septentrional de la isla, pero un poco mas hacia el oeste, para estar al abrigo de los salvajes que desembarcaban siempre en la costa oriental. Allí construyeron 2 chozas, la una para habitar, la otra para servir de almacén, y habiéndoles dado los españoles un poco de trigo para sembrar y también una partida de guisantes que yo les habia dejado, labraron, plantaron, hicieron cercados, tomando por modelo los mios, y empezaron á vivir con bastante comodidad. Su primera cosecha fué buena, y aunque en un principio no sembraron mas que un pequeño pedazo de tierra, era suficiente para proveer á sus necesidades y suministrarles pan y otros alimentos. Uno de ellos, habiendo sido ayudante de cocina en el buque, entendia perfectamente el hacer potajes, empanadas y todos los platos que el arroz, la leche y la poca carne que podia obtener le permitian preparar.
En esta situacion se encontraban cuando los tres desnaturalizados bribones, sus compatriotas, por puro capricho y por insultarlos, fueron á armar camorra con el pretexto de que la isla era para ellos solos, que el gobernador, hablando de mí, les habia dado la posesion y que nadie tenia derecho á establecerse, edificar casas en terrenos que eran suyos sin pagar el alquiler á los propietarios. Los otros dos, creyendo al principio que se chanceaban, les invitaron á entrar y á sentarse para que viesen despues las hermosas habitaciones que habian construido y entenderse luego con el alquiler que ellos exigian. Uno de ellos dijo al mismo tiempo riéndose que si eran los señores de la isla esperaba que les concedieran un cómodo arrendamiento, segun se acostumbraba á los que construyen sobre terrenos vírgenes y los mejoran. Les suplicó tambien que les mandara un escribano para que pasase á ser contrato. Uno de los tres malvados, jurando y blasfemando, les contestó que él iba á hacerles ver si aquello era un juego, y corriendo no lejos de allí hacia el paraje en donde aquellos tenian su lumbre para preparar la comida, cogió un tizon, lo aplicó á las paredes exteriores de la choza y sin mas razon las pegó fuego. Bien pronto hubiera quedado reducida á cenizas si uno de los dos propietarios no hubiera rechazado á aquel malvado y no hubiese apagado con los pies el fuego no sin mucho trabajo. El infame se puso tan furioso de haberse visto vencido por el otro que volvió al momento hacia su enemigo con una estaca que llevaba en la mano, y si éste no hubiese evitado el golpe con destreza y no se hubiese refugiado en su choza, aquel dia hubiera sido el último de su vida. Su camarada, viendo el peligro á que ambos amenazaba, se unió á él, y bien pronto salieron igualmente armados con sus mosquetes. El uno arrojó al suelo de un culatazo al bribon que habia empezado la riña, antes que sus compañeros pudiesen socorrerle. Viendo entonces que acudian los demás, los aguardaron á pie firme, y presentándoles las bocas de sus mosquetes les intimaron á que se retirasen. Sus adversarios tenian tambien armas de fuego, pero el uno de los que habitaban en las chozas, mas atrevido que su camarada y exasperado por el peligro, les dijo que si hacian el mas pequeño movimiento podian contarse por muertos, y les ordenó imperiosamente que rindiesen las armas. No las depusieron, pero viendo á sus contrarios tan resueltos, pidieron parlamentar y accedieron finalmente á irse, llevándose á su compañero, que parecia estar herido gravemente. Aquellos hicieron mal en no desarmar á los bribones mientras tenian la ventaja sobre ellos, como hubieran podido hacerlo con facilidad, y no irse en seguida á donde estaban los españoles para contarles cómo aquellos miserables los habian tratado, pues los malvados no pensaron mas que en vengarse, y cada dia hacian una nueva prueba. Pero no creo deber cargar esta parte de mi historia con la relacion de otros nuevos rasgos de maldad, tales como el de pisotear sus sembrados, de matar á tiro 3 jóvenes llamas y la madre de estas, que los pobres habian criado, en una palabra, en atormentarlos día y noche. Los persiguieron con tal extremo que los desgraciados, reducidos á la desesperacion, determinaron el desafiar á sus 3 adversarios á la primera ocasion favorable que se presentara. Con este objeto resolvieron ir al castillo, como ellos llamaban á mi antigua morada, en donde vivían los 3 bribones entonces con los españoles, con la intencion de retarlos tomando á los españoles por testigos. Levantáronse pues una mañana al amanecer y se encaminaron á la fortaleza. Al llegar allí llamaron á los ingleses por su nombre, y a un español que les contestó qué querian, le respondieron que tenian necesidad de hablarles. Daba la casualidad que el dia anterior 2 de los españoles habian encontrado á uno de los ingleses buenos, que los llamaremos así para distinguirlos de los malvados compatriotas suyos. El primero se quejó amargamente á los españoles del bárbaro proceder de sus paisanos, contándoles cómo habian devastado su plantacion, destruido el trigo que tanto trabajo les habia costado hacer que saliese, y el haber tirado á su llama de leche y los 3 pequeños que componian todos sus recursos de subsistencia, de suerte que si él y sus amigos, es decir los españoles, no los socorrian de nuevo, los 2 perecerian de hambre.
Cuando los españoles volvieron por la tarde a su morada, y luego que estuvieron todos reunidos para cenar, uno de ellos se atrevió a reprender a los tres ingleses, aunque en términos moderados y políticos, preguntándoles cómo podían ser tan crueles con unos compañeros tan inofensivos y tan pacíficos, que no procuraban más que ponerse en estado de poder vivir con el fruto de su trabajo, y que tanto les había costado el llegar a poner las cosas al grado de perfección en que las tenían. Uno de los ingleses replicó muy bruscamente qué tenían ellos que hacer aquí. Habiendo venido sin permiso, no pueden edificar ni plantar en la isla, atendiendo a que el terreno no les pertenece. Sin embargo, contestó el español con mucha flema, sin embargo, señor inglés, ellos no deben morirse de hambre. El inglés, que era una bestia, respondió: que se mueran de hambre y que se vayan al infierno. No edificarán ni plantarán en la isla. Pues entonces, ¿qué harán?, replicó el español. ¿Qué harán?, repitió otro de aquellos hombres feroces. Serán nuestros criados y trabajarán para nosotros. ¿Cómo podéis esperar esto de ellos?, dijo el español. ¿Los habéis comprado acaso con vuestro dinero? Si no es así, no tenéis derecho para hacerlos criados vuestros. El inglés respondió que la isla era suya y de sus dos compañeros, que el gobernador se la había dado, y que ellos solos eran los que podían hacer lo que les acomodase, y al mismo tiempo, jurando por el nombre de Dios, dijo que irían a pegar fuego a todas las chozas que se construyesen sobre sus tierras. Según eso, nosotros también debemos ser vuestros criados, continuó el español. Ciertamente, y lo seréis más pronto de lo que pensáis, respondió descaradamente aquel bribón, mezclando 2 o 3 tacos a sus insolentes palabras. El español se contentó con sonreírse y no se dignó responderle. Sin embargo, aquella discusión había exaltado sus malas cabezas, y levantándose uno de ellos, dijo al otro: Vamos, Jacobo, deja que ruede la bola, es necesario que les demos otro avance. Destruiremos sus barracas, yo te lo aseguro. No establecerán colonia en nuestros dominios. Después de esto salieron juntos, tomando cada uno un mosquete, un sable y una pistola, y refunfuñando algunas palabras insultantes sobre lo que harían con los españoles cuando se presentase ocasión favorable. Como éstos no entendían bien el idioma inglés, no pudieron oír todo lo que decían. Únicamente les fue posible comprender que se les amenazaba por haber hablado en favor de los dos ingleses. A dónde fueron ni cómo pasaron la tarde aquellos malvados no pudieron saberlo los españoles, según los mismos me dijeron, mas parecía que después de haber dado vueltas por la isla parte de la noche, se habían parado en el sitio que yo llamaba mi bosquecillo, rendidos por el cansancio y el sueño. Habían determinado esperar a que fuese media noche para sorprender a sus dos compatriotas dormidos. Su proyecto, según luego confesaron, era pegar fuego a las chozas mientras los dos ingleses estaban dentro, para que se abrasasen al mismo tiempo o matarlos cuando intentasen salir. Como el malvado rara vez goza de un sueño profundo, entonces, por una anomalía difícil de explicar, durmieron mucho rato. Sin embargo, los dos ingleses buenos tenían también su proyecto, como he dicho, proyecto más noble y honroso que el de quemar y asesinar. Sucedió, afortunadamente para todos, que ellos estaban ya caminando con dirección al castillo cuando sus sanguinarios compatriotas llegaron a las chozas. Estos las encontraron vacías a su llegada. Atkins, que al parecer era el que iba de descubierta, llamó con presteza a sus compañeros. «Oh, Jacobo, aquí está el nido, pero los pájaros han volado. El diablo los lleve». Estuvieron largo rato deliberando sobre los motivos que les habrían impelido a salir tan a deshora, y se les metió en la cabeza de que los españoles los habían avisado. Enseguida se dieron las manos y juraron vengarse también de éstos. Después de haber hecho aquel cruel pacto, se pusieron a destruir la morada de sus compatriotas. Es verdad que nada quemaron, pero echaron abajo las dos chozas y las demolieron pieza por pieza hasta no quedar una sola estaca en pie, de tal modo que con dificultad
se podia conocer el sitio que habian ocupado. Rompieron todo su poco menaje y lo dispersaron de tal manera que sus infelices dueños encontraron despues algunos de los utensilios á mas de 1 milla de distancia de su exhabitacion. Concluida tan bella hazaña, arrancaron los arbolillos que los pobres colonos habian plantado, así como los cercados que protegian su campo de trigo y su ganado. En una palabra, lo saquearon y devastaron todo tan completamente como hubiera podido hacerlo una horda de tártaros. Mientras tanto, los 2 ingleses buenos habian salido á buscar y batirse con los malvados en cualquier sitio que los encontrasen, aunque ellos tuviesen la desventaja de ser 2 contra 3, y efectivamente si hubiese llegado á suceder, habria corrido mucha sangre, pues haciéndoles justicia, todos eran valientes y en extremo osados. Pero la providencia puso mas cuidado en separarlos que ellos en reunirse, pues mientras unos estaban en el castillo, los otros llegaban á las chozas, y cuando éstos volvian á su morada, sus adversarios salian de ella para procurar encontrarlos. Mas ahora nosotros vamos á ver la diferencia de su conducta. Cuando los 3 bribones daban la vuelta de su expedicion, se llegaron á los españoles y les contaron con jactancia todo lo que acababan de hacer. Luego uno de ellos se acercó á uno de los españoles, le quitó el sombrero, le hizo dar 2 ó 3 vueltas y le dijo mirándole descaradamente: y á usted, señor Juan, le sucederá lo mismo si no varia de conducta. El español, aunque cariñoso y político, era hombre tan valiente como cualquiera otro, y además robusto y muy bien formado. Miró al inglés fijamente durante algún rato, y como carecia de armas, se acercó á él gravemente y de una puñada lo hizo caer redondo al suelo, á la manera que el toro mide la tierra al terrible golpe de vigoroso cachetero. En seguida uno de los malvados, tan impudente como el primero, tiró un pistoletazo al español, no le dió. Sin embargo, las balas rozaron sus cabellos y una de ellas, tocando el extremo de su oreja, le hizo derramar sangre en abundancia. Al ver el español correr su sangre, creyó que su herida era de mas gravedad, por lo cual empezó á alterarse, pues hasta entonces habia obrado con la mayor calma. Decidido á concluir de una vez, se bajó y tomando el mosquete del que estaba en el suelo, iba á hacer fuego sobre el que lo habia herido, cuando los demás españoles que estaban en la gruta acudieron gritándole que no tirase, se arrojaron sobre los 2 ingleses, los aseguraron y desarmaron. Viéndose en aquel estado y conociendo que se habian hecho tan enemigos de los españoles como de sus compatriotas, los malvados empezaron á ablandarse y variando de tono volvieron á pedir sus armas. Pero los españoles, considerando la enemistad que existia entre aquellos 3 bandidos y los otros 2 ingleses, y persuadiéndose de que el solo medio de impedir el que se destruyesen mutuamente era dejarlos sin armas, les respondieron que no se les haria ningun daño, y que si querian vivir apaciblemente se les asistiria y vivirian juntos como antes, pero que no se les podia devolver las armas, tanto porque parecian dispuestos á servirse de ellas contra sus compatriotas, cuanto por haber amenazado á los mismos españoles con reducirlos á todos á la esclavitud. Los esclavos eran incapaces de raciocinar. Viendo que no se les queria dar las armas, salieron de la fortaleza llenos de rabia, gritando como insensatos y amenazando vengarse aunque estuviesen desarmados. Los españoles, despreciando sus amenazas, les dijeron únicamente se guardasen de causar daño alguno á sus sembrados ó á su ganado, si no querian morir á tiros como animales feroces en cualquier parte donde se les encontrase, ó ahorcados por casualidad caian vivos en su poder. Dichas palabras, lejos de calmarlos, no hicieron mas que aumentar su furor, y partieron jurando y blasfemando como condenados. Hacia muy poco rato que habian salido, cuando llegaron los otros 2 sumamente furiosos, aunque de otro modo que aquellos y por causas bastante justas, porque habiéndose dirigido a donde tenian sus campos, vieron enteramente destruidos sus sembrados. Apenas tuvieron tiempo de referir los ultrajes recibidos, cuando los españoles se apresuraron á contarles lo que estos mismos habian experimentado.
Era muy raro el ver que 3 hombres se atrevían a insultar a 19 sin recibir un merecido castigo. Es verdad que los españoles se contentaban con despreciarlos, sobre todo sabiendo que estaban desarmados, por lo que en ningún caso hacían de sus amenazas, pero los 2 ingleses estaban resueltos decididamente a vengarse a toda costa. Sin embargo, los españoles mediaron todavía y les dijeron que, estando sus enemigos desarmados, no podían consentir que fuesen a perseguirlos y quizás a matarlos. Mas nosotros, dijo el español que hacía las veces de gobernador, trataremos de que se os haga justicia si queréis dejarlo a nuestro cuidado. Es indudable que ellos tienen que volver aquí cuando les haya pasado la cólera, porque sin nuestro auxilio no pueden subsistir, y os prometemos el no formar ninguna alianza con ellos hasta que no os hayan satisfecho completamente, con la condicion de que vosotros juraréis no cometer ninguna violencia con ellos á no ser en vuestra propia defensa. Los 2 ingleses cedieron de muy mala gana y con mucha repugnancia a dichas proposiciones, pero los españoles protestaron que su fin era evitar la efusión de sangre y procurar por el bienestar general, porque en fin, decían, no somos muchos, hay sitio para todos y causaría daños gravísimos el estar mal avenidos. Los ingleses dieron por último su consentimiento, y esperando el curso de los sucesos vivieron algunos días en compañía de los españoles por estar destruida su habitación. Al cabo de 5 días los 3 vagabundos, cansados de su vida errante y casi muertos de hambre, no habiéndose alimentado durante dicho tiempo más que con huevos de tortuga, volvieron a aparecer. Encontraron a mi español, que según he dicho hacia de jefe, paseándose con otros 2 compañeros por la orilla del mar. Se acercaron del modo más sumiso y humilde, y le suplicaron encarecidamente que les admitiese de nuevo en la familia. Los españoles los recibieron con urbanidad, pero les respondieron cómo se habian comportado tan inhumanamente con sus compatriotas y con tanta grosería con ellos mismos, que nada podian decidir antes de consultarlo con los 2 ingleses y el resto de sus compañeros, pero que en el acto iban á reunirse para deliberar, y que dentro de media hora se les daria una contestacion. ¿A qué extremo se verian reducidos cuando, mientras los españoles iban á buscar á los demás para deliberar, los 3 miserables les rogaron con las mayores instancias que les mandaran un poco de pan para esperar el resultado de la conferencia, lo cual hicieron, añadiendo un pedazo de llama y un gran papagayo asado que devoraron como verdaderos hambrientos. Después de media hora de sesión se les hizo entrar, a lo cual se siguió un largo debate. Sus compatriotas les imputaron la destrucción de sus sembrados y el designio de asesinarles, lo que no pudieron negar, porque antes habian hecho alarde de ello. Los españoles salieron entonces a mediar, y como habian exigido de los 2 ingleses que no causarian ningun daño á sus compatriotas indefensos, obligaron á estos que edificasen 2 chozas para sus camaradas, la una de la misma dimensión que las que antes tenian y la otra mayor. Además, el restablecer las cercas que habian destruido, á volver á plantar árboles en los mismos sitios que los habian arrancado, á labrar la tierra que habian devastado, á fin de sembrar de nuevo, en una palabra, á reponerlo todo en el estado en que lo tenian aquellos, á lo menos en lo que fuese posible, pues su total restablecimiento no era factible, porque la estacion de la cosecha habia pasado y el crecimiento de los árboles y arbustos pedia tiempo. Sometiéronse a todas estas condiciones, y como se les dio durante todo aquel tiempo provisiones en abundancia, se volvieron muy dóciles, por todo lo cual la pequeña colonia empezó a vivir tranquila y cómodamente. Únicamente fué imposible acostumbrar a los 3 holgazanes a que trabajasen entre sí sino segun su capricho. Sin embargo, los españoles les dijeron que con tal que se adhiriesen a vivir de un modo sociable y amistoso con los colonos y se interesasen por el bien general, trabajarian por ellos y les dejarian hacer correrías y holgar lo que quisiesen. Después de un par de meses durante los cuales se habian portado bastante bien, los españoles les volvieron a dar sus armas y les permitieron llevarlas como anteriormente.
Apenas habian transcurrido 8 dias despues de haberles devuelto las armas, cuando aquellos miserables ingratos se manifestaron ya tan insolentes y camorristas como antes. Mas entonces ocurrió un suceso que amenazaba la seguridad general, y se vieron obligados a dar treguas a todos sus resentimientos particulares para pensar en defender su vida. Aconteció pues que cierta noche el gobernador español, así llamo á aquel á quien yo habia salvado la vida y que entonces era jefe, capitan ó gobernador de los demás, no pudo dormir a pesar de no sentir ningun mal físico, segun me dijo despues. Pensamientos lúgubres e inquietos, vagas ideas de combates y muertes llenaban completamente su imaginacion, sin embargo de estar enteramente despierto. Permaneció de aquel modo largo rato, mas aquella especie de febril exaltacion, lejos de calmar, se aumentaba a cada instante mas y mas, de tal manera que decidió levantarse. Como era tanta gente, se acostaban la mayor parte sobre pieles de llama colocadas encima de una especie de camillas ó catres que ellos mismos habian construido, y no en una hamaca ó cama de buque como yo cuando estaba en la isla. Poco les costaba á ellos levantarse, pues con solo ponerse de pié, meterse un chaqueton cualquiera y calzarse unos zapatos, se encontraban dispuestos á ir donde mejor les pareciese. Se levantó y dirigió la vista á la parte exterior, pero á causa de la oscuridad nada vió. Además, los árboles que yo habia plantado, segun hemos visto al principio de la presente historia, habian crecido prodigiosamente, y por consiguiente impedian el que pudiese ver nada, á no ser el cielo que estaba sembrado de estrellas, las cuales reflejaban su brillante claridad en la tierra. No percibiendo el menor ruido, volvió á acostarse por segunda vez, pero nada de poder conciliar el sueño, nada de poder reposar tranquilamente. Todo al contrario, la agitacion de sus pensamientos se redoblaba a cada momento sin que pudiese acertar con la causa. El ruido que habia hecho levantándose y yendo y viniendo de una parte á otra despertó á uno de sus compañeros, que le preguntó por qué se habia levantado. El gobernador le refirió el estado en que se hallaba. Siendo así, contestó el otro, son cosas que no debemos despreciar, y ciertamente es preciso que fijemos en ellas nuestra atencion. Tengo por seguro de que nos amenaza algun peligro. En seguida le preguntó ¿en dónde están los ingleses? En sus chozas y muy sosegados. Los españoles se habian reservado la habitacion principal y señalado á los 3 ingleses un sitio aparte, en donde despues de su última rebelion los habian relegado, con el objeto de que estuviesen separados de los demás. No importa, respondió el español, es indudable que va á suceder algo, lo sé por experiencia, tengo la conviccion de que nuestra alma, aunque encerrada en el cuerpo, tiene comunicacion con los espíritus inmateriales, habitantes de un mundo invisible, recibiendo de estos saludables advertencias. Este aviso nos ha sido dado para nuestro bien si sabemos hacer de él un buen uso. Venid, continuó, salgamos y echemos una ojeada por el exterior, y si nada vemos que pueda justificar nuestra inquietud, os referiré una historia que os convencerá de la verdad de mis asertos. Fin de la primera parte del capítulo 14.